Hola amigos, ¿cómo están? Espero y todo bien. Este es el video número 1 de la sesión 5 del Café Filosófico entre amigos, Aristóteles. Pues muy bien, comencemos con este gran maestro del género humano, el segundo de acuerdo a Hegel, también en voz de Hegel, un hombre que nunca ha podido ser igualado. Pues Aristóteles nace en el 384 a.C., muere en el 322. Nace en Estagira, Macedonia, en lo que aquel entonces era el norte de la antigua Grecia. A los 17 años entra a la escuela de Atenas, siendo discípulo de Platón, es decir, fue contemporáneo de Platón, más sin embargo, de acuerdo a registros históricos, tenían una diferencia de edad de 46 años. Como tal, Aristóteles nace dentro de una familia acomodada y muy cercana al rey. Su padre era el médico del rey Filipo y debido a esto, eventualmente en su madurez, llega a ser maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue hijo del rey Filipo, entonces Alejandro fue pues el gran conquistador, ¿no? El gran imperio de Alejandro Magno, y como tal Aristóteles llegó a ser su maestro. Algo interesante aquí es, si bien fue discípulo de Platón, y como lo vamos a ver, pues él supera a su maestro, es decir, llega a ser una antítesis y supera a su maestro, y por lo tanto, algo interesante es a la muerte de Platón, no se le hereda el liderazgo de la escuela de Atenas. Entonces, pues bueno, él como llegó a ser maestro de Alejandro Magno, y pues obviamente por toda la influencia y poder político en aquel entonces de Alejandro Magno, como tal le abren su propia escuela a Aristóteles, la cual es el Liceo. Entonces él da continuidad a esta tradición de mantener escuelas filosóficas, pero en este caso sería a través del Liceo, de donde la mayoría de sus escritos provienen. Vienen a raíz de esta sistematización, de esta parte pedagógica, de esta parte de darle estructura a sus enseñanzas que se dio en el liceo. Como tal, pues bueno, vamos a ver que es de los filósofos más influyentes de la historia, algo similar a Platón, o sea, tiene un gran sistema filosófico que abarca, bueno, y él escribe desde temas de lógica, física, metafísica, ética, política, economía, y se habla que escribió pues más de 1000 tratados en referencia a todos estos temas y su gran sistema filosófico. Al igual que Platón, también fue uno de los pilares de alta influencia hacia los primeros padres de la iglesia. Entonces hay elementos aristotélicos actualmente embebidos en nuestra teología cristiana. Se sabe que la primera gran recopilación y ordenamiento de sus escritos sucedió en el siglo I antes de Cristo, a partir de Andrónico de Rodas, que fue un filósofo de aquella época. Al igual que muchos escritos antiguos, se sabe también por fuentes, digamos, escritos de aquella época, que también muchos se perdieron, ¿no? Entonces, finalmente tenemos pues lo que se logró sistematizar, recaudar, ordenar, pero se sabe que también hubo muchos otros escritos que se perdieron. En este sentido, a veces es difícil saber si estos escritos tienen alguna aportación, alguna opinión, por decirlo de alguna manera, de todas estas personas que vivieron después de Aristóteles, ¿no? De sus discípulos y siguientes generaciones, o el escrito es 100% original de Aristóteles. Probablemente es algo que va a ser virtualmente imposible saber y discernir, pero bueno, puede haber ahí en toda la filosofía, en todo el sistema de Aristóteles, pues mano o influencia de sus siguientes
discípulos y generaciones posteriores que consolidan y rescatan pues todos los escritos y tratados que él escribió. Pues muy bien, para entrar a Aristóteles, bueno, también comentar, yo a través del video, bueno, de este y los que vengan de Aristóteles, no voy a estar citando, digamos, puntualmente en cada parte de dónde viene esta información, sino que simplemente a manera general es comentar que la gran mayoría de toda esta información que presento proviene de las siguientes fuentes bibliográficas. Es Lecciones sobre la historia de la filosofía 2 de Hegel, Historia de la filosofía, tanto de Julián Marías como de Abad, también del libro de Lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente y algunos fragmentos del libro directamente de Aristóteles de Metafísica. Pues muy bien, vamos a entrar de lleno aquí a este gran pensador y lo que tenemos que tener en cuenta, y siguiendo esta dialéctica histórica que nos comenta Hegel, para entender a Aristóteles hay que ver con quién está dialogando. En este caso, Aristóteles refuta muchos de los planteamientos de Platón. En este concepto dialéctico lo podríamos entender como una refutación, una antítesis de Platón y finalmente una superación del mismo, ¿no? Una síntesis ya posteriormente. Entonces, para recapitular, veamos que Platón, ¿dónde colocaba la realidad y la verdad? Bueno, para Platón la realidad era aquel mundo celeste de las ideas y ahí es donde estaba la verdad. La metafísica de Platón la podríamos considerar como el realismo de las ideas. Recuerden que estas ideas son entes reales, no son las ideas como hoy lo concebimos, que son producto de nuestro pensamiento. No, sino más bien aquel mundo es el real, es el verdadero, es el perfecto, es el eterno, es el inmutable. Y por cierto, en aquel mundo también pertenece nuestra alma, que es nuestro pensamiento. Entonces, nuestro pensamiento, lo voy a decir de esta manera, es algo más en aquel mundo de las ideas. No las ideas provienen de nuestro pensamiento. Por eso, en ese sentido, se le conoce como el realismo de las ideas, a esa metafísica. Y bueno, recordando también este planteamiento platónico, en donde en esta comprensión del hombre lo que diría es el hombre es su alma, es su pensamiento y siempre ha existido, al igual que aquel mundo. Y bueno, hoy por hoy en vida el hombre está enjaulado en un cuerpo y a través de su vida irá avanzando en su conocimiento de las ideas y las ideas están jerarquizadas, hay ideas éticas, estéticas como la justicia, la belleza y posteriormente hay ideas que hablan de todo este mundo que tenemos enfrente, que por cierto es una apariencia, es falso, ¿no? Entonces a través de nuestra vida vamos conociendo esas ideas para eventualmente comportarnos bien y eventualmente dejar este cuerpo y retornar a aquel mundo de las ideas y estar al lado de la idea suprema, creadora de todo, que se conceptualiza como Dios. En este sentido platónico, el conocer es una reminiscencia, es decir, es recordar. Cuando nuestra alma estaba en aquel mundo de las ideas, pues conocíamos todo. Y a través de nuestra vida, con la dialéctica, vamos conociendo y lo que en realidad está pasando es una reminiscencia, nos estamos acordando, ¿no? Nuestra alma se está acordando porque a la hora que fuimos encarnados en este mundo, en este cuerpo, todo eso se nos olvidó, ¿no? Entonces el proceso de la dialéctica es recordar, conocer es recordar aquel mundo perfecto, aquel mundo de las ideas y que para Platón ese es el mundo real y ese es el mundo al que vamos eventualmente a regresar. Y este mundo físico, pues es simplemente, son apariencias, son materias cambiantes, es un mundo de la opinión, etcétera. Entonces, ese es el planteamiento de Platón
en ese sentido metafísico del mundo y del hombre. Ahora, ¿qué es lo que va a plantear Aristóteles que va a refutar a Platón? De nuevo, lo que yo voy a decir, a ver, hoy por hoy, pues me van a decir, Álvaro, pues sí, eso es muy lógico, eso es lo que realmente incluso yo diría hoy se conceptualizan en relación a la realidad, tiene un componente incluso de un pensamiento muy científico. Más sin embargo, aquí lo relevante, estimados, es entender que a partir del realismo de las ideas, Aristóteles refuta y produce su realismo. Entonces, recuerden este concepto. El que Platón haya planteado el realismo de las ideas fue algo, desde el punto de vista dialéctico histórico, necesario para que eventualmente Aristóteles lo refutara y planteara el realismo. Como veremos más adelante, ya también hay varios planteamientos de Aristóteles que están superados y fueron en su momento refutados. Pero todo esto es necesario para llegar a lo que hoy estamos concibiendo o las diferentes concepciones de la realidad y el hombre. Entonces vamos a entrar ahora en lo que plantea Aristóteles metafísicamente, que se le conoce como el realismo. Entonces, Aristóteles, ahí como en la, ahora sí que en la parte de dialéctica histórica, refuta y lo que va a decir es, Platón, no, lo que es real y verdadero no es aquel mundo de las ideas, no es las ideas, no es aquella cuestión donde el alma estuvo algún momento y se enjauló ahora y eventualmente va a regresar. No, la realidad está aquí abajo. La realidad son los objetos que estamos viendo a través de nuestros sentidos. Entonces, por eso se le llama realismo en esta metafísica de Aristóteles. Algo muy importante es, ¿se acuerdan que los presocráticos planteaban que la existencia de todo lo que vemos necesitaba un componente fundamental, un arjé, ¿no? Y estaban los pitagóricos con los números, Parménides con el ser, algunos otros materialistas, ¿no? Con el agua o el fuego, etcétera. Entonces, Platón, a partir de eso, resuelve el problema de, mira, las cosas que están enfrente de nosotros no solamente existen, sino que consisten, es decir, el árbol no solamente existe, sino es un árbol y ese árbol es diferente a una piedra, y Platón resuelve esa situación con el mundo de las ideas, porque la idea perfecta, la idea del mundo celeste, participa a la forma, en la forma que vemos aquí abajo, y le da esta forma al árbol y nosotros lo vemos como árbol, ¿no? Entonces Platón resuelve eso. Y lo que va a decir Aristóteles es, ¿sabes qué, Platón? No necesitamos de ese mundo de las ideas para resolver este problema de que el árbol, aparte de existir, es un árbol, sino que en el árbol están las dos cosas, está la existencia y su esencia, lo que lo hace ser árbol. No necesitamos de ninguna idea en otro mundo suprasensible que participe a una forma acá abajo y eso nos dé pauta que sea un árbol. Entonces, en este sentido, también para Aristóteles, el hombre es cuerpo y alma. Lo vamos a ver más adelante, que es el concepto del hilemorfismo, pero para Aristóteles el alma no preexistió al cuerpo. El alma es parte de este mundo, el hombre es parte de este mundo, al igual que el árbol que está enfrente. Y al igual que el árbol, el hombre aquí tiene una existencia y una esencia. Hay algo que nos hace ser hombres y nos hace ser diferentes al árbol. Entonces, para Aristóteles, el conocer es descubrir, es observar, no es recordar. Para él eso es hasta poético, es completamente falso. Entonces, en este sentido, Aristóteles lo que va a decir es, el conocimiento empieza por la experiencia. Habla, lo vamos a ver posteriormente, después de la técnica y va a culminar con la sabiduría, ¿no? El principio de las cosas.
Pues muy bien, en este sentido, entonces, hubo una frase célebre de Aristóteles que dijo, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y esto está reflejado en el cuadro de Rafael, la Escuela de Atenas, que se pinta en 1512, está en el Vaticano. Y bueno, esta imagen la uso mucho, ¿no? A través de los videos y presentaciones, porque ahí captura pues toda esta época, que fue la parte de los presocráticos y la filosofía clásica. Y bueno, en el centro justamente va el maestro Aristóteles, 46 años más grande que perdón, el maestro Platón, 46 años más grande que su discípulo Aristóteles. Y si se dan cuenta, en el centro, ahí ampliando la imagen, vemos la mano de Platón apuntando hacia su metafísica del realismo de las ideas. Lo real y lo verdadero está ya en ese mundo suprasensible. Y Aristóteles está apuntando hacia abajo, diciendo no, la metafísica, que se le conoce como el realismo, es lo real y lo verdadero está aquí abajo, en los objetos que vemos a través de nuestros sentidos. Entonces ahí Rafael trata de capturar, si lo ven, esta tensión, este diálogo, esta dialéctica, esta refutación está capturada en este cuadro. Algo interesante es pues bueno, también por qué está en el Vaticano, ¿no? Y obviamente, pues digo, es una pieza de arte histórica con seguramente mucho valor estético, artístico, etcétera, pero también tiene un trasfondo y es lo que yo les comentaba. Estos dos grandes maestros del género humano fueron dos pilares que influyeron mucho en la conformación y en la comprensión del hombre, del universo, de Dios en nuestra teología cristiana. No toda la teología cristiana, ni mucho menos proviene de ellos, pero sí fueron dos influyentes importantes. Pues muy bien, entonces vamos a ver cómo Aristóteles refuta la metafísica de Platón, ¿no? El realismo de las ideas. Entonces, bueno, ya hablé de toda esta situación, del ejemplo del árbol, ¿no? De que, pues, si yo veo un árbol, hay que observarlo y la existencia del árbol, así como la esencia del árbol, la consistencia, lo que lo hace ser árbol, está aquí abajo y está en el árbol y hay que descubrirlo y hay que observarlo. Y en este sentido, pues lo que va a decir Aristóteles es decir que las ideas platónicas, son ejemplares y que las cosas participan de ellas, es decir, que el árbol, para que aquí lo veamos como árbol, se asemeja, participa de algo de la idea perfecta de árbol, eso para Aristóteles es pagarse de palabras vacías de sentido y hacer metáforas poéticas, ¿no? Entonces fue muy crítico hacia Platón y pues se aleja completamente de su concepción metafísica. Y bueno, dentro de algunos argumentos que él da es, pues existe una duplicación innecesaria de las ideas platónicas y las cosas. Yo no necesito la idea del árbol y aparte el árbol enfrente, eso es innecesario. ¿Quieres conocer al árbol? ¿Queremos debatir y ver lo que es un árbol? Observemos los árboles. Y entonces ahí es donde va a generarse el conocimiento. Y algo muy importante también, fíjense, es, él está en contra de que existen dos mundos. Recuerden que Platón y también en parte los presocráticos hablan de dos mundos, el inteligible, donde está la verdad, es inmaterial, etcétera, y el de enfrente, ¿no? Que es el de los sentidos, el que estamos tocando y observando, que es el falso, es el aparente. Bueno, Aristóteles va a decir, no, o sea, aquí hay un solo mundo, es en el que estamos parados, es el que vemos y es el único que podemos alcanzar la verdad. Es decir, aquí está la verdad, pero hay que descubrirla, hay que trabajar para llegar a ella. Y hay otra característica muy importante, este mundo es inteligible, no necesitamos de otro mundo para que funcione el pensamiento, no, nuestro pensamiento y nuestra capacidad de conocer está conectada a este mundo que es inteligible, es decir,
somos parte de un mundo físico, pero tiene una característica, es inteligible. Y vamos a ver más adelante por qué Aristóteles piensa que este mundo es inteligible y no necesitamos de otro mundo suprasensible e inmaterial. Bueno, otro argumento es, diría Aristóteles, pues si queremos que cada cosa que observamos le corresponda a una idea perfecta allá en el mundo de las ideas, pues se necesitaría un número infinito de ideas para poder dar cuenta de todas las cosas que hay acá abajo. Porque incluso hay que tener en cuenta relaciones entre las cosas, magnitudes, tamaños. Entonces Aristóteles diría, oye, hay un árbol que está muy frondoso, pero acá hay un árbol que está seco y chiquito. Entonces, ¿cómo funciona eso? Va a haber una idea del árbol frondoso y una idea del árbol chiquito y seco, y todos los árboles que hay entre ellos dos van a generar un sinfín de ideas. ¿Y qué pasa si alguien dice ese árbol es bello o es feo, ¿no? Entonces, él diría que para poder dar cuenta de todo lo que existe nos llevaría un infinito número de ideas en aquel mundo suprasensible, y lo cual dice eso sería un absurdo. Y también algo importante es que dice, oye, a ver, Platón, la idea de árbol está bien, la idea de árbol puede dar cuenta del árbol que yo veo enfrente, ¿no? Porque existe esa idea perfecta del árbol, suponiendo eso. Pero le dice, oye, ¿y cómo se formó este árbol? ¿Cómo se formaron todas las cosas que existen y de la forma que existen? Entonces, pues bueno, en este sentido, lo que dice es, la idea platónica no me da cuenta de la generación del árbol. Nada más me dice cuando esta materia se asemeja a aquella idea, ya es árbol, ¿no? Pero no habla de cómo se generó como tal el árbol, ¿no? Entonces, vaya, hay más argumentos, pero lo que les quiero decir aquí, pongo algunos o los más importantes. Lo que les quiero decir es que Aristóteles, usando su razonamiento, su lógica, su dialéctica, refuta el concepto del realismo de las ideas platónicos. Esto tiene obviamente consecuencias muy importantes, no solamente en el tema de decir, bueno, pues ya aquí la realidad está enfrente de nosotros y la verdad pues hay que descubrirla, no hay que recordarla, ¿no? Sino que nos lleva también a temas de la concepción del hombre importantes, porque bajo este concepto, por ejemplo, pues el hombre no le preexistió el alma, y el hombre no tiene un alma separada del cuerpo y eterna, etcétera, sino que Aristóteles, lo vamos a ver más adelante, pues da cuenta de que el hombre es una unión de alma y cuerpo y es parte de este mundo. Y al ser parte de este mundo, pues también es finito, es decir, para Aristóteles, una vez muerto el cuerpo, muere el hombre, porque nosotros somos cuerpo y alma, no podríamos separarnos para ser lo que somos, esa es nuestra esencia. Entonces, esta concepción metafísica va a tener alcances grandes también en un aspecto teológico, de comprensión del hombre, etcétera. No solo en un aspecto científico, en un aspecto de que suene lógico, que la realidad pues es lo que puedo tocar y ver, ¿no? También tiene otro alcance que vamos a ver más adelante. Entonces, de alguna manera, la propuesta de Aristóteles la podríamos referir de esta forma, ¿no? Es traer las ideas platónicas, la idea de árbol, del lugar celeste y fundirlas dentro de la misma realidad sensible de las cosas. Entonces, no necesitas la idea del árbol. Eso que hablas de idea de árbol está en el árbol mismo. Entonces, es introducir en el mundo sensible la inteligibilidad, fundir la idea intuida con la cosa percibida en una sola unidad existencial y consistencial. Es decir, el árbol es lo que existe y a su vez hay algo ahí que lo hace consistir, lo hace ser árbol, pero todo está ahí, enfrente, en la cosa misma, no necesitamos nada más. Y por cierto, esa cosa es inteligible, es decir, en mi pensamiento puede conocerla, ¿sí? Es una característica también importante. Entonces las cosas existen,
consisten, son los que son y son inteligibles. Esa es la propuesta aristotélica en contraposición de la propuesta de Platón. Y bueno, vendría la pregunta es, ok, Aristóteles, pues bueno, ya nos dices que aquí la cosa misma, el árbol mismo, existe, consiste, tiene una esencia y es inteligible. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Qué es el árbol? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es la cosa real? Y bueno, lo que nos va a decir Aristóteles en este sentido, que esta es una de las bases del sistema filosófico de Aristóteles, es, en primer lugar, lo que es real es el árbol, es la cosa misma, pero este árbol es lo real, no, ni siquiera la idea del árbol, ¿no? O sea, lo que nosotros pensamos, no, los árboles, no, lo que existe es ese árbol. Y atrás hay otro árbol, lo que existe es otro árbol. Ese otro árbol también existe. Pero cada árbol es una cosa real, es individual, es única e irrepetible. No es lo mismo este árbol que estoy viendo enfrente al árbol que veo 2 metros después. Pueden compartir algunas características, pero este árbol es único e irrepetible al igual que el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace una cosa real, individual e irrepetible y ser lo que es? Entonces, lo que nos va a decir Aristóteles es que aquí va a introducir un término muy importante que va a decir, bueno, cada árbol tiene 3 características, las cuales, las 2 primeras, están completamente unidas en la realidad. Yo no las puedo separar. Solo conceptualmente las separo, pero en la realidad no lo podría hacer, porque el árbol dejaría de ser árbol. Y esas 2 primeras le va a llamar la sustancia y la esencia. La sustancia, como tal, es el árbol, es lo que existe, ahí hay un ente que existe. Y su esencia es la suma de los predicados que si le faltaran a la sustancia, dejaría de ser lo que es. Lo voy a ejemplificar de esta manera. Si yo estuviera parado enfrente de Sócrates, en la antigüedad, digamos, yo veo a Sócrates y diría, ahí está Sócrates, y diría, por ejemplo, es un ser viviente. Entonces, Sócrates es la sustancia. Ser viviente es parte de su esencia. Yo no puedo separarle el ser viviente, porque si yo, bueno, lo voy a decir de esta manera, le quito la vida a Sócrates, Sócrates deja de ser Sócrates. Lo que estaría enfrente de mí, pues es materia orgánica, en forma de un cuerpo humano, pero ya no es Sócrates. Entonces lo que va a decir Aristóteles es la cosa de enfrente, lo real, tiene una sustancia y esencia completamente unidos. Si yo le quito algo de esa esencia al árbol o a Sócrates, deja de ser lo que es. Y hay que entender en cada cosa que vemos cuál es su esencia. Pero aparte hay una tercera característica y son el accidente o los accidentes, como veremos más adelante. Estas son características o predicados que en la cosa de enfrente yo se los podría quitar, pero no dejan de ser lo que son. En este ejemplo yo digo, Sócrates es músico. Bueno, si Sócrates ahora pues ya no le gusta la música y deja de ser músico, Sócrates sigue siendo Sócrates. Entonces eso es un accidente. Si Sócrates se va a la playa, se queda dormido y se quema terriblemente y ahora está todo con la piel roja quemada, pues Sócrates no deja de ser Sócrates. Es decir, Sócrates tiene piel roja, pues roja es un accidente, músico es un accidente. Entonces, lo que advierte Aristóteles es las cosas tienen unidas una sustancia y una esencia, indivisibles, que los hacen existir y consistir. Y que si yo a algo de la esencia le quito a la cosa, deja de ser lo que es.
pero aparte tiene accidentes, que son predicados, que sí están en la cosa, yo las veo, pero que si se las quito, la cosa no deja de ser lo que es, ¿sí? Eso se le conoce como el accidente. Entonces, basado en esto, lo que podríamos decir es, el hombre no existe, lo que existe es este hombre. Y este hombre tiene una sustancia y una esencia que lo hacen ser hombre, y también tiene accidentes que pueden ir y venir, pueden quitarse, etc. En alguna sesión por allá universitaria, algún profesor decía, por ejemplo, esto del rojo, ¿no? De que se quedó dormido Sócrates y se le puso toda la piel roja. Alguien decía, oigan, ¿alguien ha visto el rojo caminando? Entonces, normalmente los accidentes no existen por sí mismos, sino que necesitan de otro para existir, ¿no? Entonces, el color rojo, el ser músico, pues alguien ha visto la música caminando, pues no, o el blanco caminando, pues no. Entonces, el tema es el accidente no puede existir por sí mismo, sino necesita existir en otro. Entonces, en ese sentido, la sustancia también la podemos entender, y aquí viene algo muy importante, algo adicional, también como potencia y acto. Es decir, fíjense esta característica. Por ejemplo, yo veo a Sócrates de niño, y Sócrates niño es una sustancia en acto, está siendo niño, pero esa sustancia o esa cosa llamada Sócrates, niño, también puede ser adulto. Entonces, en la sustancia no solamente hay que entenderla como algo que es, sino también puede tener un movimiento a hacer otra cosa y no dejar de ser lo que es. Entonces, no porque Sócrates se convierta en adulto va a dejar de ser Sócrates. Entonces, también algo que nos aporta Aristóteles es que las cosas no solamente están siendo, sino que también pueden ser y seguir siendo esas cosas. Entonces a eso le llama acto y potencia. Y también aporta dos términos en el cual habla de materia y forma, que esta materia y forma otra vez es esta parte de unidad única, ¿no? Entonces el árbol en su sustancia esencia pues es materia y forma también, es decir, existe y consiste, hay algo que lo hace ser árbol. Entonces, ¿por qué les comento esto, estimados? Porque aquí viene algo muy importante. ¿Se acuerdan que Parménides decía, el ser es lo que nos da la existencia, es lo que nos hace ser, ¿no? Pero ¿por qué un árbol es árbol y no una piedra? Parménides dijo, porque aquí hay un mundo falso y todo, y lo único verdadero es el ser, lo que existe. Bueno, Aristóteles en este sentido va a decir, no, es que el ser tiene diferentes formas de ser y categorías. Y Aristóteles resuelve este problema y dice, no, es que el ser pues no solamente tiene existencia, sino también hay consistencia. Entonces el ser podemos entenderlo como materia y forma, y no solamente eso, sino también como acto y potencia. Entonces, lo que advierte Aristóteles es un ser, vamos a decir, con más características que el ser de Parménides, ¿no? Por eso lo comento, ¿no? Entonces, para él, la existencia, la consistencia, la materia forma, el acto y la potencia, todo eso son, digamos, diferentes formas de ver al ser, diferentes categorías o características del ser, y esta es la forma, pues, como opera este mundo, la realidad. Pero aquí algo interesante es no niega al ser, nada más habla de todas estas características adicionales del ser. Entonces, también
otra parte es, Aristóteles habla de las sustancias. Esta sustancia esencia habla de que hay sustancias primarias, que son las cosas individuales, este hombre, aquel árbol, este caballo, y va a hablar de las sustancias secundarias, que son pues aquellos universales, géneros y especies. Es decir, por ejemplo, podríamos decir la humanidad. ¿Qué es la humanidad? Bueno, va a decir Aristóteles, efectivamente, entre aquel hombre, este hombre y aquel otro hombre, hay algunas características genéricas que comparten en su esencia. Y entonces va a decir Aristóteles, esa partecita de su esencia que es común a todos, eso es la humanidad. Pero la humanidad no existe fuera de cada humano. Aquí es muy importante. La humanidad no es como la idea platónica, ¿no? De que hay un mundo de ideas perfectas y que eso es lo real. No, lo que va a decir Aristóteles, no. La humanidad, hay que observar a cada humano y hay que ver qué comparten en común en su esencia, que está aquí abajo. Y eso es la humanidad. Pero esto está en cada humano, está aquí abajo y es real, ¿no? Esa es la perspectiva aristotélica. Y bueno, aquí viene una reflexión muy interesante, estimados. En este ejercicio, Aristóteles trata entonces de buscar por ejemplo, esta parte de la humanidad, ¿no? Lo que nos hace humanos, lo que tenemos en común como sustancia secundaria, pero definitivamente para él, pues lo que nos hace humanos, lo que esencialmente nos hace humanos, es lo que si lo quitamos, pues dejamos de ser humanos o personas. Y lo demás son accidentes. En este sentido, la reflexión y algo muy interesante, pues es que desafortunadamente a través de nuestra historia no hemos aprendido esto en muchas ocasiones. Y pensamos que el humano o la persona tiene que ver con el color de la piel, o tiene que ver con la nacionalidad, o tiene que ver con su creencia. Entonces, Aristóteles, pues obviamente nos regañaría si dijéramos eso, ¿no? Y nos diría, ¿no? O sea, no te confundas. Y aquí lo comento, ¿no? Por ejemplo, confundir que el color de piel o la creencia religiosa es parte de nuestra esencia y no un accidente es muy grave. La persona no deja de ser persona por el color de su piel o sus creencias. No hay una esencia de hombre blanco cristiano. Eso es completamente equivocado desde el concepto aristotélico. Hay un hombre en esencia y hay accidentes, que puede ser blanco, que puede tener una creencia religiosa, que puede ser músico. Pero si eso cambia o se lo quitamos, no deja de ser hombre, no deja de ser persona. Lo que hay una esencia de hombre. Y como lo digo aquí, solo accidentes, como la piel blanca y el cristianismo. Entonces, esto es muy importante porque desafortunadamente, cuántas guerras, cuánta discriminación, cuánto odio, cuántas peleas nos hubiéramos evitado si históricamente reconociéramos esta versión aristotélica de diferenciar entre la sustancia y esencia de los accidentes. Pues muy bien, amigos, con esto voy a partir ya aquí el video y vamos a continuar en un siguiente video viendo este sistema filosófico de Aristóteles. Antes de dejar aquí el video, sí quiero dejar aquí presente el término hilemorfismo, que es materia y forma. Esto va a ser importante para la concepción del hombre y recordar que para Aristóteles esta unidad sustancial de materia, forma, sustancia, esencia es lo que hace a las cosas, al hombre existir y ser lo que son. Entonces, esta va a ser un fundamento muy, muy importante dentro de este sistema filosófico. Gracias, estimados. Nos hablamos en el siguiente video. Bye, bye.